noches, bienvenidos a Será Justicia. Estamos en tiempo de descuento para todo lo que tiene que ver con el debate en el Senado de la Nación de la reforma del Código Procesal, un proyecto de la Presidenta. Ya venimos con varias opiniones al respecto, ya se trató en comisiones en el Senado, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados. Y qué mejor que escuchar en primera persona a quienes trabajan con el Código en la mano para que nos puedan decir hasta dónde es oportuno o no este cambio, hasta dónde es necesario, lo tiene que hacer cualquier gobierno, sea la circunstancia que sea, cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos que no ven convenientes, por lo menos para este momento, o por qué motivo no los ven convenientes. Tenemos a dos fiscales y además uno de los redactores del anteproyecto de reforma de este código y exsecretario de Seguridad bonaerense. Están los tres aquí. Un lujo esta noche Será Justicia. Después de la pausa vamos a hablar con ellos. Cambiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, y aquí estamos con el fiscal federal Carlos Rívolo. Bueno, el doctor Rívolo ha tenido muchas causas de relevancia. No nos interesa hablar específicamente de ninguna de las causas, si no, él no estaría acá. Es así, ¿no? Porque, digamos, lo peor que le puede pasar a un funcionario de la justicia es que uno le pregunte puntualmente por una causa especial. Nos interesa saber cómo se trabaja con el actual Código de Procedimientos y qué cambiaría en su tarea pasar de un sistema inquisidor a un sistema acusatorio en donde el fiscal tiene más la cuestión en sus manos. Lo mismo con el fiscal Ricardo Sáenz, fiscal de la Cámara Criminal y Correccional. Buenas noches, gracias por venir a No, por favor, gracias. Y el doctor Carlos Alberto Beraldi, exsecretario de Seguridad bonaerense, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal, coordinó una comisión de legisladores kirchneristas y opositores, jueces y fiscales que redactó, tomen en cuenta esto, en el año 2007 un anteproyecto del Código Procesal y dos leyes, que fue de alguna manera la que inspiró al actual anteproyecto. No quiere decir que el doctor Beraldi redactó el actual anteproyecto, pero si uno ve uno y otro, prácticamente lo han tomado de esta coordinación de la comisión para la redacción de este anteproyecto del Código Procesal y dos leyes, una de organización judicial y otra de reorganización del Ministerio Público Fiscal. ¿Está bien así? Corríjame. Está muy bien, fue bastante descriptiva. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a los tres. Veo que vienen hablando del tema antes de comenzar el programa, así que, bueno, me interesa, comienzo con el doctor Sáenz, me interesa saber sus opiniones respecto a esto que se debatió en comisión y que en los próximos días se va a tratar en el Congreso. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con tener un código acusatorio, es una vieja, sí. Es un viejo deseo que tenemos los fiscales, pero fíjate, cuando vos señalás el proyecto que Alberto dirigió en el 2007, tenía una ley de organización y tenía un código. Exacto. Hoy tenemos un proyecto de código que nos dice que el año que viene se va a hacer una ley de implementación, de la cual surgiría la necesidad de recursos humanos y materiales, pero el proyecto de código que se va a aprobar ahora tiene un anexo 2, donde ya te fija como 1.700 cargos para nombrar. O sea, están poniendo el carro delante del caballo. O sea, la implementación del año que viene tiene que darnos por lo menos 1.700 de necesidad, porque ya lo está diciendo la ley ahora. Claro, si no sería obsoleto. ¿Para qué van a implementar algo que ya está mencionado en el La implementación se debería haber acompañado en el proyecto de May en el que yo trabajé de los años 87-89. Sí. Tenían una ley orgánica, tenía un proyecto de implementación
y tenía un proyecto de código, todo junto. Y no una implementación, es como prematuro tratarlo ahora, por lo menos ese anexo 2. En el caso de la audiencia que nos está mirando, dice, ¿por qué es tan relevante esto para mi vida? ¿En qué me cambia a mí el código procesal anterior o el nuevo? ¿Qué le decimos, doctor? Lo primero que le podríamos decir es que va a ser mucho más claro el sistema. Lo primero que le vamos a decir es, miren, hay un juez que va a decidir fundamentalmente. Hay un fiscal que va a cargar con la prueba y que va a cargar con la acusación y va a haber un defensor. Y esto se va a notar claramente, de esto es el sistema acusatorio. Hoy el sistema está mezclado. El juez investiga, el juez juzga y el fiscal, si bien tiene un rol un poco más relevante hoy, no es lo mismo que en el sistema acusatorio. Con lo cual, ¿en qué le va a cambiar la vida? Que primero el sistema que siempre quisimos y que ya está en muchas provincias y que ya está incluso en la Ciudad de Buenos Aires y en otros países. Está la Ciudad de Buenos Aires, está la provincia de Buenos Aires. Sí. Ustedes vieron que en la provincia cuando uno habla de una causa judicial habla del fiscal, no habla del juez. El juez es juez de garantías. El juez toma resoluciones, pero el fiscal es el dueño de la investigación. Y que además el poder va a estar mucho más dividido. ¿Por qué? Los fiscales es cierto que vamos a tener un poco más de poder y mucho más protagonismo, pero los jueces van a tener un poder absolutamente real. Porque aquellas hipótesis, pruebas que les llevemos para un hecho, ellos van a decir, me alcanza, no me alcanza, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, obviamente escuchando también a la defensa y obviamente de manera pública. Entonces, se va a poder estar enterado de qué es lo que está ocurriendo en un proceso. Se va a lograr muchísima más claridad. Obvio que a la gente le va a cambiar. Además, con un tema que tendrá en su momento su tratamiento específico, que es un rol más protagónico de la víctima en los procesos. Bueno, me preguntaba entonces, doctor Beraldi, hasta dónde puede llegar a influir la figura de Gils Carbó como Procuradora General de la Nación a la hora de votar un anteproyecto de ley que le da mucho más poderes a los fiscales, tomando en cuenta que su jefa, bueno, tiene unas determinadas características que ya sabemos todos. Una reforma de carácter institucional no se puede hacer pensando en una persona determinada. Esta es una reforma que significa un cambio fundamental en la justicia y se tiene que hacer no para un proceso o para un tiempo, sino para, diríamos, para décadas. Exacto. Entonces nosotros consideramos, y digo nosotros porque fue el trabajo que habíamos hecho en nuestra comisión, fundamentalmente armar un ministerio público con poderes bien equilibrados, en donde existieran por encima de los fiscales otros fiscales generales, la idea de estructurar equipos de trabajo y fundamentalmente que las causas estuviesen asignadas desde el comienzo a los fiscales que les corresponde intervenir y que no signifique esto una designación de tipo arbitrario. Hay muchas cosas para trabajar en esta reforma y una reforma fundamentalmente no es un cambio de ley, sino que es un cambio de sistema y el sistema se integra con muchas cuestiones que pasan primero por tener los recursos presupuestarios, cosa de la que no se está hablando y que es fundamental a la hora de poner en funcionamiento un código. La segunda cuestión es el tema de la capacitación. Es fundamental que los agentes que vayan a operar en este sistema cuenten con los niveles de información y de praxis necesaria, porque este fue un problema en la provincia de Buenos Aires en donde se implementó sin esa capacitación necesaria. Y después, como cualquier reforma democrática, tiene que tener un control de gestión. Es decir, no puede ser que fiscales y jueces actúen, digamos, sin controles como se dan en todos los demás poderes del Estado. ¿Y quién controlaría esta gestión? ¿Y cómo está previsto por el actual proyecto? Bueno, justamente como decía el doctor Sáenz, todavía no hay una ley que se llamamos orgánica del Poder Judicial ni una ley de Ministerio Público. Por eso es imprescindible. Usted puso la reorganización del Ministerio Público. Exactamente, eso es una de las cuestiones sobre las que creo que hay que trabajar, tomar definiciones y hacerlo sobre base de consensos políticos. Sí. No, me preguntaba cuántos cargos todavía fiscal falta nombrar, que están vacantes. Varios concursos. Muchos concursos. Todavía quedan por nombrar. No, porque estamos en una época preelectoral. Yo ya la semana pasada estuve hablando con un consultor respecto a las tendencias, respecto a lo que estamos viendo. O sea, salen inundaciones, ya salen, los candidatos ya están en campaña. Se casa Insaurralde y pareciera que está en el medio de una candidatura política. Entonces me pregunto hasta dónde uno se tiene que preguntar si es el momento o no, o si uno tiene que pensar esto que usted dice. No importa si es el momento, no importa si es la persona. Es un cambio que viene reclamando darse desde hace tiempo. Yo escribí una opinión, una columna de opinión,
donde propongo que para el gobierno salirse de este problema que vos estás planteando, planteemos una entrada en vigencia no anterior a mediados de 2016, por decir alguna fecha más despegada del proceso electoral y sin este anexo 2 que tiene el proyecto. Porque el anexo 2 le está facultando a la Procuradora no solo de distribuir el trabajo de las causas futuras, sino que habla de redistribuir las existentes al momento de sanción del Código. Con lo cual genera las sospechas que genera. Creo que el gobierno debería despegarse de eso. Claro. Me preguntaba, doctor Rívolo, ¿cómo ven el tema, ustedes, fiscales, que están todo el tiempo tratando cuestiones que, bueno, en Comodoro Pi, vinculadas a las drogas, a delitos contra el Estado, etcétera, donde hay muchos extranjeros? ¿Cómo lo ven? ¿Hasta dónde está el tema de la flagrancia? ¿Hasta dónde esto que propuso la presidenta de expulsarlos si los encuentran infraganti puede llegar a modificar las estadísticas? Ahora, yo ya he mencionado y me parece que el discurso de la presidenta en la presentación del proyecto de código no fue acompañado de lo que es el texto, en realidad. A ver, tratar de echar a los extranjeros por su sola condición, esto no es lo que dice el código, con lo cual esto claramente ha sido desechado, al igual que las cuestiones vinculadas con la conmoción social que se planteó. Pero eso ya casi lo que lo van a sacar, ¿no? El tema de la conmoción. A ver, o no está en los papeles. La cuestión es la siguiente. Por lo menos vinculado con el extranjero. Hay un problema inicial que tiene que ver con el ingreso del extranjero. El ingreso del extranjero no puede ser corregido por el Poder Judicial cuando el problema pasa por absolutamente otro lado. Entonces, va a sufrir el proceso. A ver, supongamos que tenemos un tema de flagrancia en un caso espantoso que una persona extranjera mate a uno o esté violando a una chiquita. La condición de extranjero va a decir, vuélvase a su país. No, va a ser sometido a un juzgamiento. 100%. No va a pasar esta cuestión por más flagrancia que sea. O el arrebato de una cartera o un caso tan horroroso como el que acabo de narrar. Con lo cual, a ver, no son estas condiciones que se van a dar, los juzgamientos van a ser exactamente igual. Me parece que la cuestión, a ver, más allá de los articulados que trae el proyecto, que son discutibles, se pueden mejorar, el punto, como decía el doctor Veraldi y el doctor Sáenz, está a darse en la implementación. Es lo más importante de todo. Lo primero que hay que tener en cuenta está vinculado a una ley orgánica del Ministerio Público que le dé y que conserve la independencia funcional de los fiscales. 100%. Que los conserve a los fiscales en sus lugares con preexistencia a la investigación. Y que después sí, acaecido un hecho, sea cual fuera, el Ministerio Público pueda con todas sus herramientas atacar sobre el caso, hacerse cargo de la investigación. A mí me parece que esto es lo más importante de todo. Y seguir sosteniendo un sistema aleatorio de asignación de causas, como es hasta hoy, y no un sistema de digitalización. A ver, ¿cómo sería para que lo entienda nuestra audiencia? ¿Cómo es un sistema aleatorio y cómo es un sistema digital? Esto es así, al día de hoy. Al día de hoy. Hoy entra una denuncia por la Cámara Federal de cualquier persona, se sortea entre 8 juzgados disponibles. Este es un sistema aleatorio, va por sorteo. Si una persona en particular va a hacer una denuncia a una comisaría, esa comisaría ese día está de turno con un fiscal, entonces uno podría creer que va a direccionar esa denuncia. ¿Qué hace la Cámara Federal? Ordenó que esa denuncia en particular, por no tratarse de un hecho de flagrancia, de un hecho fortuito donde interviene directamente la policía, también se sortee. Ese es el sistema de asignación. Es el sistema más puro y más claro. Y más transparente. Me preguntaba, doctor Veraldi, usted que estuvo en la gestión de Arlanián como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, si tenemos que poner la cuestión en las antípodas de garantismo o mano dura, que es un poco lo que mediáticamente se plantea. Yo sé que en los hechos y en cuestiones de derecho las cosas no son tan claras. En la vida las cosas no son tan claras, tan blanco y negro. Pero bueno, ¿cómo los definiría usted? ¿A cuál de las dos? Yo creo que un código procesal penal tiene una relación bastante indirecta con el problema de la seguridad. Esto es una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de los tribunales. ¿Cómo hacer? Entonces acá no vamos a poder creer que porque se pone en funcionamiento un nuevo código van a bajar los delitos. Sí, lo que sí creemos es que va a haber una gestión mucho más eficaz y fundamentalmente se va a reducir una sensación que tiene la gente, que es bastante verídica, acerca de lo que es la impunidad.
¿no? Es decir, un código que oraliza sus audiencias, un código que oraliza sus actos, que permite que la gente participe y presencie lo que hacen sus funcionarios judiciales, va a descubrir realmente cómo son las prácticas y bueno, y entonces se va a poder tener un mayor control popular, que es una cosa muy importante. ¿Estamos preparados como para ya oralizar las audiencias en un sí. proceso? Estamos con audiencias orales hace mucho tiempo. Sí, tenemos un código con orales. juicio oral de hace 22 años y, por ejemplo, en apelación donde yo trabajo, tenemos desde el 2008 las audiencias orales, o sea, ya no hay más memoriales escritos. Y eso ha agilizado muchísimo las estadísticas muchísimo, y las causas. Eso sin duda. Bien, ¿y cuál sería el principal cambio entonces? Yo creo que con lo que estamos coincidiendo los tres, los grandes secretos son la implementación, la capacitación y la independencia. O sea, lo que explicaba Rívolo es algo muy claro. Esto de la elección azarosa del fiscal es una garantía para el imputado, es una garantía para la sociedad. Total. Y si hoy tenemos un juez natural, que quiere decir designado por la ley ante derecho del proceso, si le vamos a dar toda la responsabilidad a los fiscales tienen que tener las mismas garantías, que no son garantías nuestras, sino que son garantías para la sociedad. Bueno, usted, doctor Arlañán, lo escribió en un artículo respecto a los riesgos que veía y es el tema del tiempo en la implementación, que justamente que no se tiña por las cuestiones de coyuntura políticas. Exactamente, yo creo que eso es importantísimo para salir de la sospecha, porque si es algo que hace 30 años que estamos bregando por tener a nivel nacional un código acusatorio, que ahora quede detenido, hay que tratar de que quede despegado de eso. Y bueno, para que quede despegado de eso hay que modificar ciertas cosas de la implementación, llevarla para más adelante, armar la capacitación, sacar la designación de cargos ahora antes de hacer la implementación. Está muy bien. ¿Ustedes coinciden o ven otros riesgos? No, mucho, y hay un riesgo más. ¿Cuál? Si este código se transformara en operativo casi inmediatamente, por los plazos que tienen las investigaciones, muchos defensores podrían llegar a plantear tal vez que como su investigación ya lleva unos cuantos años más, terminara, se acabara. A ver, el planteo puede ser. Claro. Y se debe tratar. Claro. Entonces, coincido con lo que dice Sáenz de estirar eso hacia adelante. Es difícil plantear un tema de prescripción vinculado a un tema procesal. Exacto. A ver, podrían llegar a plantear que esta es una ley mucho más benigna vinculada con los tiempos de los plazos razonables, como sostiene, para el fin de una investigación. Esto es, y va a salir también, y lo van a tener que aclarar en la ley de implementación. Si este código también va a regir específicamente para las causas hacia adelante. Eso va a ser muy importante que quede bien claramente establecido. Sí, si no va a dar lugar a otro Cuando se implementó el código anterior, litigiosidad. había posibilidad de una opción. Sí, me recuerdo perfecto. Claro. Sí, lo que pasa es que en los procesos de implementación ya existe experiencia más o menos consolidada en otros países. Y la implementación cumple siempre o se debe llevar a cabo con dos reglas. La primera es que es una implementación gradual. No se puede pensar en una puesta en funcionamiento en todo el país, sino hacerlo en jurisdicciones que van a ir siendo de una complejidad menor a una complejidad mayor. Y la segunda es lo que decía el doctor Rívolo, el código solo puede funcionar para los casos futuros, nunca para los casos anteriores. Siempre se tiene que pensar en que el código empieza con la carga cero. Esto supone un problema de implementación porque obviamente toda la carga de trabajo que ya existe en los tribunales tiene que seguir siendo abastecida y atendida por las estructuras existentes. Y tienen que ser creadas nuevas estructuras para que justamente puedan hacerse cargo de lo que viene hacia el futuro. No, además me pregunto, por ejemplo, una persona que está investigada hace años. Eso siguen, siempre, claro, pero vieron que puede llegar, esto lo hemos visto todos durante años, que de pronto hay un personaje político que está investigado por determinado delito y luego se abren otras causas a lo largo del tiempo, porque avanza la investigación y esto pasó desde la causa AMIA, desde el tema de lo de Río Tercero, la venta de armas a Ecuador, derivado de lo de Río Tercero, un montón, María Julia Zogaray. ¿Y cómo sería? Estaríamos con el sistema viejo, con una figura política que está investigada por un delito y a partir de que se le encuentran nuevos delitos estaría con el nuevo sistema. Bueno, ahí sería medio complicado porque la realidad es que debería abarcar a través del código nuevo y la otra investigación debería seguir con el viejo código o adaptarse a la situación que tenía anterior. La inicial. 100%. O sea, si se acumularan en el viejo. Exactamente. Claro, algo así como si se unificaran en el viejo. Se acumularían en el viejo. A ver, lo que estás planteando va a dar a una cuestión desde el punto de vista jurisprudencial. A ver, estas discusiones... Va a dar discusiones que van a lentificar, digamos, las cuestiones. Bueno, las van a resolver las cámaras, la va a resolver la Cámara de Casación, la va a resolver la Corte. No hay que olvidar que la
integración de la Cámara de Casación y de la Corte también está en discusión. Claro. Esos tribunales son los que van a interpretar este código. Claro, lo que pasa es que se estaría pasando, si no es clara la letra, como decía el doctor Rívolo, si no es muy clara, se estaría pasando de un sistema digamos, de evitar el alto nivel de litigiosidad para entrar en otro. No, yo sinceramente soy más optimista. Yo A creo ver. que ese tipo de problemas puede plantearse de manera muy puntual. Creo que en la mayoría de los casos eso no va a ocurrir y bueno, y serán reglas específicas que resuelven lo que se llaman supuestos de conexidad. Bien. Si se diera un supuesto de conexidad, habría que resolverlo y siempre sería una cantidad menor. El proyecto del Poder Ejecutivo lo que plantea es un modelo mucho más moderno, un modelo en donde ya no existe, diríamos, lo que los abogados llamamos la chicana, la posibilidad de alargar y alargar los procedimientos, porque la idea de resolver las cuestiones en audiencias que tienen multipropósito es una forma de ganar bastante en tiempo y además porque se trabaja de una manera distinta. Es decir, no es que lo que hoy hacen los jueces mañana lo van a hacer los fiscales, sino es un modelo de gestión distinto que además se encuentra abastecido y enriquecido por nuevas tecnologías, que es otra de las cuestiones que se va metiendo de a poco en nuestro procedimiento y que ya la Corte está haciendo en alguna medida, implementando la notificación electrónica, que se gana mucho tiempo con eso. ¿Ustedes creen que, digamos, tal como está planteado, va a salir o ya se imponen algunos cambios que se va a ver a partir del debate en el Congreso de la Nación? Yo creo que va a haber cambios porque justamente el proyecto tiene algunas incongruencias. Es decir, si yo comparo este proyecto con el trabajo que habíamos hecho nosotros, en oportunidad de estar en el Senado, donde fui invitado, marqué aproximadamente unas 30 o 40 situaciones que son un tanto conflictivos, porque al haberse tomado artículos de dos modelos distintos, se generan incongruencias. ¿Cómo cuáles? Las más... Y, por ejemplo, situaciones así a la hora de ver cómo se resuelve la situación de un actor civil en el proceso. En un caso se dice que tiene que ser querellante, en el otro caso no se dice que tiene que ser querellante. Y también un tema más importante que ese, que es el de la disponibilidad de la acción. Los supuestos que se conocen como de probation están regulados en el mismo Código Procesal sin que se haya derogado el Código Penal en ese sentido. Es decir, que va a haber en esa materia dos regulaciones que no son coincidentes. Y eso sí va a generar un problema. O sea, eso hay que necesariamente corregirlo ahora en el Congreso. Quedó claramente instalado el tema de los extranjeros a partir de esto que presentó la Presidenta y que no se ve en el texto, ni siquiera del anteproyecto. Pregunto, en los hechos, en las investigaciones, en los delitos, en la estadística, que el Ministerio Público las tiene, sobre todo, bueno, la Procuración, ¿cuánto hay de incidencia de los extranjeros en los delitos que ustedes investigan? No lo que se ha instalado a nivel modo de mediático, que son los grandes productores de trabajo para nosotros. Totalmente. Claramente esto no es así. En el fuero ordinario tiene no te podría decir cuál es, pero tiene mucha incidencia. En el hecho del robo, del hurto, la calle, todo esto, hay mucho extranjero. Y hablando del fuero ordinario, cuando hablamos de la gradualidad, yo creo que esa podría ser una opción para este proyecto, que se implementara primero en el fuero ordinario de la capital. Claro, no en todos los fueros. Claro, y no en federal, porque los plazos que tiene el código de tramitar un expediente y todo esto tienen mucho más que ver con los hechos un poco más simples que a veces hay, de delitos contra la vida, contra la integridad corporal y contra la propiedad del fuero ordinario, y no con las grandes causas que se investigan en federal. Bueno, ya ellos marcaron excepciones, además. En el anteproyecto hay marcadas excepciones respecto a lo de los extranjeros. Me preguntaba si ustedes habían incluido algo vinculado a los extranjeros en el anteproyecto del 2007. No, para nada, porque no creemos que sea un punto de conexión entre inmigración y criminalidad. Creo que son dos cuestiones completamente distintas. Y además, en este sentido, creo que este gobierno es un modelo en cuanto a la implementación que ha hecho de su ley de migraciones. Es decir, el trabajo de reglamentación de la ley actual, tuve también el gusto de presidirla en una comisión integrada con ONGs y que fue presentado como modelo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, eso no hay duda, y esto es muy claro a la hora de describir algunas de las políticas de Estado de este gobierno. ¿Le sorprendió a la Presidenta diciendo que se lo echaba del país un extranjero que cometiera un delito? Yo creo que en realidad ha sido más una explicación que no se tradujo en el texto del artículo, así que no puedo originar, o sea, no puedo advertir en qué momento se haya presentado esta confusión. Pero lo cierto es que el texto no lo dice y en definitiva creo que si lo dijo se equivocó. Para terminar, ¿qué dice el texto exactamente? No, concretamente es un hecho de flagrancia cometido
por un extranjero, básicamente esto es lo que tengo en cabeza en, Sí. en el texto. A ver, la realidad es, una vez que lo dijo, corriendo a ver qué decía el texto. Claro. Y la verdad es, Y no era esto, no era esta la condición, con lo cual, a ver, no ocupó mucho más, sinceramente, en mí no ocupó mucho más estudio que esto. Claro. Si fue No, una y la conmoción social como modo de denegar escarcelaciones está ahí enunciada en la exposición de motivos. Creo que eso es lo que leyó la presidenta, pero no está en el texto. El texto sigue siendo el peligro de fuga o peligro de entorpecimiento, nada más. Sí, bueno, pero Lo que eso ya está vigente. Esto es siempre. Hay una corrección. Hay sí en el artículo, en un artículo específicamente referida a la conmoción social como un parámetro para tomar uno de estos peligros, que sería el peligro de fuga. Y esa es una pauta que claramente es inconstitucional. Es decir, esa es una pauta que ya estuvo en el Código de Obarrio, es decir, el código anterior al vigente, y que fue justamente una de las primeras cosas que derogó el Congreso de la Democracia. Claro. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 1984 a través de una ley que creo que fue la 23.050. Era el viejo artículo 380 del Código. Exactamente. ¿No? Que se acuerdan. Bueno, tenemos mucho para hablar, ¿eh? Así que los convoco a los tres nuevamente aquí a Será Justicia. En los tiempos políticos que también nos marca el Congreso de la Nación y las distintas, los distintos protagonistas políticos que tenemos, incluso en el Poder Ejecutivo, respecto a este anteproyecto que nos va, de alguna manera, no digo a modificar la vida a todos, pero sí nos va a afectar en el día a día, en lo cotidiano, la vida a todos. Gracias por haber venido a los tres. Gracias a vos. Gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. Este programa lo pueden ver en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Chau.